¿La ciencia lo explica todo? Si googleas sobre ciencia y religión, pensarás que te encuentras en una batalla, donde hay dos frentes, la ciencia y Dios, luchando entre sí. Los científicos se ven como la voz de la razón en el debate, donde la ciencia es una fuerza imparable para el bienestar humano que va a resolver todos los problemas de la humanidad, ya pobreza, las enfermedades, etc. Y algún día el bando científico espera que todas nuestras preguntas sobre la existencia, como de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, y el significado de nuestra vida serán resueltas por la ciencia. Pero luego está el lado de Dios. Ellos ven la complejidad y se asombran del universo y nuestra extraordinariamente rica y diversa tierra, y afirman que es autoevidente, que hay un Dios con inteligencia detrás de todo esto. Y a veces la tensión entre los dos lados es tal que se generan debates intensos, que lleva a muchos a creer que la ciencia y Dios, como el sodio y el agua, no se mezclan. Al unirlos obtendrás una explosión. Ahora, el propósito de esta charla es decir que esto es un error. Dios y la ciencia se combinan de manera excepcional, como el hidrógeno y el oxígeno, para darnos agua que da vida. Entonces, ¿qué es ciencia? La palabra viene del latín scire, que significa conocer, y significaba todo conocimiento de todo tipo. Y claro, si eso es lo que entiendes por ciencia, entonces lo explica todo. Si por explicación te refieres a obtener conocimiento y entendimiento. Pero el significado ha cambiado, y ahora en Occidente, ciencia significa las ciencias naturales, física, química, biología, astronomía, etc. Son las disciplinas intelectuales que usamos para investigar el universo que nos rodea. Ahora la ciencia es muy difícil de definir, pero estoy seguro de que conoces varias cosas sobre cómo opera la ciencia. Por ejemplo, realizar observaciones, formular una hipótesis para explicarlas, comprobar esa hipótesis con más observaciones y diseñar experimentos, y luego empezar a formular una teoría. Y más. Es importante saber que no toda la ciencia se hace con experimentos repetidos. Por ejemplo, al intentar entender cosas que no se pueden repetir en un laboratorio, como el origen de la vida. Lógico, no podemos hacerlo por experimentos, así que tenemos que usar un método que podemos llamar método histórico. La inferencia a la mejor explicación, y a veces esto se refiere a la ciencia histórica. Los mejores detectives usan este método al final de una historia de Agatha Christie, donde el detective hace inferencias a la mejor explicación. Y eso hace la medicina forense. No puedes repetir un asesinato para saber quién lo cometió. Al final debes recoger pruebas y hacer inferencias a la mejor explicación. Y hablando de historia, es muy importante ver que hay una conexión profunda entre el surgimiento de la ciencia moderna de los siglos XVI y XVII y el cristianismo. Los pioneros de la ciencia moderna, como Galileo, Kepler, Newton y Clerk Maxwell, y otros, eran todos creyentes en Dios. Y C.S. Lewis los une al afirmar que nos hicimos científicos, porque esperábamos leyes en la naturaleza, y esperábamos leyes en la naturaleza porque creíamos en un legislador, un dador de leyes. Y incidentalmente es interesante saber que entre 1900 y 2000, más del 65% de los ganadores del premio Nobel creían en Dios. Y en la actualidad hay muchos científicos importantes que son cristianos, como la experta en inteligencia artificial, la doctora Rosalind Picard del MIT, como el catedrático de química y nanotecnología Jim Tour en la Universidad de Rice, y el doctor
Francis Collins, el director del Instituto Nacional de Salud y ganador del Premio Templeton. Así que, a un nivel más modesto, estoy yo. Ahora, ¿cómo es eso posible si la ciencia lo explica todo? La respuesta simple es que la ciencia no lo explica todo. La ciencia es efectiva en lo que hace, pero no puede abarcarlo todo. Pensemos en la explicación científica. Y lo primero que podría sorprenderte es que una explicación científica puede que no explique lo que crees que explica. Por ejemplo, la ley de gravedad de Newton no explica la gravedad, y él mismo lo afirmó. Nos da una forma maravillosa de calcular el movimiento de los cuerpos pesados en relación unos con otros bajo la gravedad. Es lo suficientemente precisa para llevar personas a la Luna, pero no dice qué es la gravedad. Nadie entiende qué es la gravedad, así que en sí misma no te da una explicación completa. Luego, la segunda cosa es que hay diferentes niveles de explicación, de los cuales la ciencia es solo uno. Imagina que mi tía Matilda ha hecho un pastel y lo envío para análisis a un grupo de los mejores científicos del mundo. Los bioquímicos me explican la composición de las proteínas y grasas en el pastel, mientras que los químicos estudian los elementos. Los físicos los reducirán a partículas. Y los matemáticos nos darán ecuaciones para describir el comportamiento de las partículas. Ya sabemos cómo se hizo el pastel. Los expertos han dictaminado, se sabe de qué está hecho. Pero digamos a los científicos que nos digan antes de irse, ¿por qué se hizo el pastel? Y ahí está la tía Matilda, de pie junto a su pastel, y por supuesto empieza a sonreír, porque sabe por qué se hizo. Ella lo hizo. Pero es obvio que los mejores científicos del mundo no podrán decir, a partir de sus investigaciones científicas, por qué ella hizo el pastel. Nunca lo sabrán, a menos que ella se lo revele contándoselo. Y esa es una ilustración muy importante, aunque simple. Las ciencias naturales pueden responder preguntas sobre la estructura del pastel, pero no pueden responder la pregunta del propósito. ¿Por qué se hizo el pastel? Y eso muestra que la ciencia tiene límites. Y esto es reconocido por los más destacados científicos. Sir Peter Medawar fue galardonado con el Nobel de Química y él señala que es muy probable que exista un límite para la ciencia. ¿Y por qué? La ciencia no puede responder a las preguntas de un niño. ¿Cómo comenzó todo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de vivir? Y él dice que debemos acudir a la literatura y la filosofía para encontrar respuestas a esas preguntas. Ahora, veamos esto más detenidamente, porque existen diferentes tipos de explicaciones para las cosas. Aquí hay agua hirviendo en una olla. Explícalo. Bueno, está hirviendo porque la energía del calor se transfiere desde un elemento eléctrico al agua. Agita las moléculas de agua, así que está hirviendo. Pero en verdad hay más. Está hirviendo porque realmente me gustaría tener una taza de té. Ahora hay dos formas de explicar lo mismo. Son explicaciones distintas. La primera es científica y habla del calor. La segunda es una explicación en términos de un agente, yo y mi deseo de una taza de té. Ahora, observa algo que es muy importante. Estas explicaciones no chocan, no compiten, sino que se ayudan mutuamente. Ambos son imprescindibles para una explicación integral y, de hecho, el segundo es más relevante fuera del laboratorio. La gente ha estado disfrutando del té durante siglos antes de comprender nada sobre la física del calor. Así que una explicación científica no es igual a una explicación de agente. Richard Dawkins, por ejemplo, no parece captar este punto tan sencillo.
Él piensa que la explicación de Dios, que es una explicación de agente, es del mismo tipo que una explicación científica. Y por eso les dice a las personas que deben elegir entre Dios y la ciencia. Pero eso es absurdo, si me lo permiten. Es como decir, aquí está el agua hirviendo en la olla. Hay dos posibles explicaciones, la física del calor o mi deseo de té. Debes elegir entre las dos. Tonterías. Puedes y debes tener ambas explicaciones. Ahora nota otra cosa. Ambas explicaciones son racionales, son explicaciones razonables. Hoy, muchas personas creen que la ciencia y la razón son lo mismo. No lo son. Esperamos que la ciencia sea razonada, pero la razón no se detiene con la ciencia. Hay tantas disciplinas más. La mayoría de las disciplinas intelectuales involucran la racionalidad, como la historia, la economía, la filosofía y la teología, pero no son ciencias naturales. ¿Qué podemos aprender de esto? La explicación científica no es la única explicación, y Dios y la ciencia no compiten más, como explicaciones del cosmos, que yo compita con la termodinámica para explicar una olla hirviendo. Esto me parece tan evidente que me hace preguntarme por qué los científicos ateos dicen que hay que elegir entre Dios y la ciencia. Y hay otra razón por la que lo hacen. No se trata ahora de un malentendido sobre la ciencia, sino de un malentendido sobre Dios. Hoy muchos, como Stephen Hawking y Richard Dawkins, que creen que Dios es un Dios de los vacíos. Ellos dicen que cuando no podemos explicar algo es porque lo hizo un Dios. Los griegos no entendían los rayos, así que decían que fue Dios. Ahora verás que cuando entendemos la física atmosférica y nos explica el rayo, Dios desaparece. Pero ese Dios no es el Dios bíblico. El Dios de la Biblia no es un Dios de los vacíos, es el Dios de todo lo creado. Las partes que no entendemos y las partes que sí entendemos. Soy matemático. Entiendo la descripción matemática de Newton sobre el movimiento planetario bajo la gravedad alrededor del Sol. Y por esta razón, admiro su genialidad mucho más que alguien que no entiende. Ciertamente son las partes del universo que entendemos, que nos llevan a apreciar la genialidad del Dios que las creó. El Dios de la Biblia no es solo un Dios de los vacíos, Él lo creó todo. Y ahora algo más sobre la explicación. Muchas personas creen que esa explicación siempre es reduccionista, es decir, toma cosas complejas y trata de explicarlas en términos de cosas más simples. Esta es una forma de explicación que es muy importante. Por ejemplo, el agua puede reducirse en hidrógeno y oxígeno, que son elementos simples. Esa es una verdadera explicación porque nos dice que el agua está constituida por dos cosas más simples. Ahora, Richard Dawkins dirá que, ya ves, Dios no califica como una explicación de nada, porque por definición Dios es mucho más complejo que lo que intentas explicar. Pero eso suena bien, pero está mal. Imagina viajar con un arqueólogo en China y estamos en una cueva y señala dos marcas en la pared. De repente dice, mira, eso significa inteligencia humana. Y yo digo, claro que no. Solo hay dos marcas en la pared y estás postulando algo mucho más complicado para explicarlos. Eso no es una explicación en absoluto. Y ella me sonríe y dice amablemente, no seas ridículo. Esas marcas son el carácter chino que representa a un ser humano. Y al verlos allí, sé que la inteligencia humana ha estado trabajando. Y eso es una explicación real. Porque quiero saber quiénes fueron los humanos que hicieron esos rasguños en la pared de la cueva. Esto es muy importante, porque demuestra que algunas explicaciones no pueden ser reduccionistas.
Es decir, no puedes explicarlo desde abajo. Tienes que explicarlo de arriba hacia abajo. La inteligencia humana arriba, los rasguños abajo. Y la zona específica donde eso ocurre es en relación al lenguaje. Cuando vemos lenguaje, ya sea lenguaje de computadora, ya sea el lenguaje en los genes del ADN o ya sea el lenguaje humano, inmediatamente vemos que la inteligencia debe estar involucrada. Claro, algunos ateos no piensan así sobre el ADN, y he escrito sobre eso, en otro sitio. Sin embargo, cuando se menciona a Dios, Richard Dawkins tiene una objeción famosa. Él dirá, si crees que Dios creó el universo, debes preguntar quién creó a Dios. Él cree que la creencia en Dios es algo ridículo. Pero no, el argumento es ridículo. ¿Por qué? Verás, si preguntas quién o qué creó a Dios, considera lo que asumes. Estás asumiendo que Dios fue creado, pero ¿y si no lo fue? Entonces tu pregunta no aplica. Verás, lo que está oculto en la pregunta es que estás preguntando sobre dioses creados. Sabemos que ellos no son reales, son lo que llamamos ídolos. Es muy importante que entendamos que la pregunta de Richard Dawkins solo se aplica a cosas creadas. El Dios de la Biblia no es creado. El Dios de la Biblia es eterno. En el principio, Dios ya estaba y creó los cielos y la tierra. En el principio estaba la palabra. Dios es eterno y no creado. Pero hay algo en la historia aquí, porque el argumento de Dawkins se aplica a las cosas creadas. Y yo le pregunté a él, mira, quiero hacerte tu propia pregunta. ¿Tú crees que el universo te creó? Entonces, ¿quién creó a tu creador? He estado esperando años y nunca he recibido respuesta. Así que hay varias cosas sobre la explicación que debemos pensar. Pero veamos al siguiente gran tema. La gente dice que la religión depende de la fe, pero la ciencia no. Bueno, la fe es una palabra realmente importante. Y, desafortunadamente, ha sido reinterpretada por muchos ateos como creer sin evidencia. Pues eso no es verdad. Creer sin pruebas es fe ciega, y eso puede ser bastante peligroso. Fe es una palabra común. En español proviene del latín fides, de donde se derivan fidelidad, confiabilidad. Y me gustaría comentarte que todas las personas son personas de fe en algo. Si alguien me dice que tiene fe, primero pregunto, ¿en qué? Bueno, dicen, tengo fe en esta cosa, o ese hecho, o esa persona. La próxima pregunta lógica que debo hacer es, ¿cuáles son las bases de tu fe, confianza o creencia? ¿Crees en el calentamiento global? Cuéntame por qué crees eso. ¿Piensas que lograremos encontrar una solución al dilema de la muerte con inteligencia artificial? ¿Por qué crees eso? Porque el único tipo de fe que vale la pena tener es la fe basada en evidencia. Y la fe está muy relacionada con la ciencia, no es solo algo religioso. Einstein afirmó que no podía concebir a un verdadero científico sin esa fe. No se refería a la fe en Dios. En este contexto se refería a la fe en que la ciencia puede ser realizada. O para ponerlo de manera más técnica, la fe en que el universo es comprensible de manera racional. No puedes hacer ciencia sin creer en eso. Los pioneros de la ciencia moderna, como Newton y otros, creían que el universo era inteligente, inteligible. ¿Por qué creían eso? Porque creían que había un creador racional detrás de ello. Los científicos esperan que creas en sus teorías, y si les preguntas por qué deberías, espero que proporcionen evidencia. Ahora no puedo, por supuesto, hablar por otras religiones. Ellas deben hablar por sí mismas. Pero en cuanto al cristianismo, ella nos enseña que la fe en Dios y en Cristo está sólidamente fundamentada en evidencia. No me interesaría de otro modo.
Juan el Evangelista dice esto en el capítulo 20:31. Jesús realizó muchas otras señales ante sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos informa que su relato de las señales que hizo Jesús es un registro, un testimonio ocular en el que se puede basar la fe. Se puede argumentar fuertemente de que gran parte de los evangelios es de testimonio histórico de testigos oculares. Así que no se puede afirmar que la ciencia dependa de la fe y la razón, pero el cristianismo no. La ciencia depende de la fe y la razón. El cristianismo depende de la fe y la razón. Ambos deben fundarse en pruebas. Pero hay un punto final importante. La gente dice, pero mira, al final el cristianismo se basa en milagros. Pero la ciencia dice que no pueden suceder. Por ejemplo, la afirmación clave del cristianismo es que Jesús resucitó de la muerte. ¿Cómo debo tomar eso? ¿Debo tomarlo como un evento histórico? Porque si lo hago, entonces claramente fue algo sobrenatural. Y se nos dirá, particularmente por los ateos, que debemos elegir entre alternativas exclusivas. O creemos en la posibilidad de los milagros, o creemos en la comprensión científica de las leyes de la naturaleza, pero no en ambas. ¿Por qué piensan eso? Bueno, todo realmente se remonta al filósofo escocés de la Ilustración, David Hume, quien afirmó que los milagros violan las leyes naturales. Si eres científico y crees en las leyes de la naturaleza, no puedes creer en milagros. Curiosamente, el ejemplo que Hume proporcionó fue que la resurrección es imposible según él, pero no es tan sencillo. Hay científicos eminentes, brillantes, he mencionado algunos, que discrepan con él, y ellos sí creen en la resurrección de Jesucristo. Bill Phillips, Premio Nobel de Física, y Francis Collins, por nombrar solo a dos. Están muy conscientes del argumento de Hume, y sin embargo, sin ningún tipo de vergüenza, confiesan públicamente que creen en la resurrección. Y creen que la resurrección de Jesús es la prueba más importante de la verdad del cristianismo. Ahora, Francis Collins ofrece una advertencia muy sabia sobre el tema de los milagros en general. Él dice que es crucial aplicar un escepticismo saludable al interpretar eventos potencialmente milagrosos, para que no se ponga en duda la integridad y la racionalidad de la perspectiva religiosa. Lo único que matará la posibilidad de milagros más rápido que un materialismo comprometido es reclamar el estatus de milagro para eventos cotidianos, para los cuales hay explicaciones naturales a la mano. Por lo tanto, enfoquémonos en el milagro central del cristianismo, la resurrección de Jesús. La objeción de Hume es esta. Conocemos las leyes de la naturaleza. Los milagros son imposibles. Su razonamiento es completamente erróneo y es bastante fácil de ver, como señaló C.S. Lewis. Digamos que hoy coloco $10 en el cajón de mi escritorio, y la semana siguiente añado otros $20, y la semana siguiente otros $10, y luego cierro el cajón. Puedo predecir con las matemáticas que la próxima vez que abra el cajón encontraré 40. Pero, ¿y si la próxima vez que lo abro solo hay un billete de $10? ¿Qué concluyo de eso? No puedo concluir que las leyes de la aritmética hayan sido violadas. Claro que no. Mi conclusión es que las leyes de mi país han sido quebrantadas. Es absurdo afirmar, como verás, que la existencia de las leyes de la aritmética hace imposible creer en la existencia de un ladrón que se llevó mi dinero. Vamos a aclarar esto. Las leyes de la aritmética no han sido violadas. Es mi conocimiento de las leyes de la aritmética lo que me dice que un ladrón metió la mano y ha sustraído el dinero. Ahora esto es sencillo, pero explica mucho, porque verás, mi error fue pensar que el cajón
y el armario en mi habitación era un sistema cerrado. Pero no lo era, era un sistema abierto y que un ladrón podía intervenir. Dios creó el universo con sus leyes, que describen lo que sucede normalmente, pero el universo es un sistema abierto. Dios puede actuar para hacer algo especial, puede añadir un nuevo evento sin quebrantar las leyes naturales. Dios no rompe ninguna ley al resucitar a Cristo de la muerte, porque lo hace mostrando su gran poder. Jesús no resucitó por la operación normal de las leyes de la naturaleza. Esto me lleva a la objeción de Hume, que escuchamos a menudo. Es que la creencia en los milagros y en la resurrección en particular fue en un momento cuando las personas pensaban de forma precientífica. Podían aceptar los milagros fácilmente, pero eso no es cierto. Un momento de reflexión mostrará que para ver un evento como milagro, debe haber una regularidad visible, a la que ese evento parece ser una excepción. No puedes reconocer que algo sea anormal si no sabes qué es lo normal. Y eso se entendía en el Nuevo Testamento. El historiador Lucas, educado en medicina, en ese tiempo menciona este asunto en su relato sobre el cristianismo, y nos dice que la primera oposición a la afirmación de resurrección de los cristianos no provino de ateos en realidad, sino de los sumos sacerdotes del judaísmo, hombres muy religiosos que eran saduceos. Creían en Dios, hacían sus oraciones y oficiaban en el templo, pero no creían en lo sobrenatural. Así que la primera vez que escucharon que Jesús había resucitado, la rechazaron, debido a que habían abrazado una visión del mundo que rechazaba la posibilidad de que alguien pudiera resucitar físicamente, y mucho menos Jesús. Por lo tanto, creer que el cristianismo se originó en un mundo ingenuo y sin ciencia es un error. Es falso a los hechos. La antigüedad conocía, al igual que nosotros, que los muertos no se levantan. El cristianismo se abrió camino gracias al peso de la evidencia de que un hombre resucitó de entre los muertos. Y he discutido esa evidencia en detalle porque es de suma importancia para mí como científico y cristiano. En los últimos 2 capítulos de mi libro, Disparando contra Dios. ¿Puede la ciencia explicarlo todo? No, explica algunas cosas maravillosamente. Pero hay toda una área más importante que la ciencia no explica en absoluto, y necesitamos niveles mucho más profundos de explicación, en especial la explicación sobre Dios.